misericordia y su pasión, y las heridas de tu frente enlisa mi mente, y la herida de tu costado de un nuevo corazón, que las llagas de tus pies guíen los míos. Muy buenas noches, queridos hermanos, queridas hermanas. Tenemos la oportunidad de continuar en la meditación de este día. Meditar sobre la pasión de nuestro Señor Jesucristo, que es el camino para llegar a la resurrección. Meditar sobre el hecho fundamental que nos ha granjeado la nueva vida. Meditar sobre la maravillosa obra de Dios que nos ha traído la salud. Los invito a que nos dispongamos para vivir esta meditación de las 7 palabras de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Este año pastoral en nuestra arquidiócesis está marcado por el encuentro con Jesús, y el encuentro con Jesús a través de su palabra. Este momento que vamos a vivir lo vamos a asumir desde esa perspectiva. Vamos a encontrarnos con el Señor Jesús a través de su palabra que es vida, de su palabra que transforma, de su palabra que enriquece nuestra existencia. Vamos a disponernos y a pedirle al Señor que nos dé la gracia del Espíritu Santo para poder de verdad vivir con fruto abundante este momento que Él nos regala. Vamos a invocar esa presencia del Espíritu Santo para que nos conduzca en esta meditación, para que nos guíe, para que nos acompañe. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, ven a controlar todo mi ser. Ven a dirigir todo mi vivir, toda mi pensar, toma mi actuar. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Ven Espíritu Santo, llena nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida. Dispón nuestro ser para que lo que Dios quiera acontecer a través de esta palabra se pueda dar en cada uno de nosotros. Abona tú la tierra de nuestros corazones. Dispón nuestra mente, dispón nuestro corazón, dispón todo nuestro ser, para que este momento especial de salvación produzca fruto abundante en cada uno de nosotros. Te lo pedimos a ti, que con el Padre y el Hijo reinas por los siglos de los siglos. Amén. Primera palabra. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús habla en la cruz con el Padre, al Padre que Él conoce,
al Padre que lo conoce a Él, al Padre con el cual ha vivido una relación íntima y profunda. Y Jesús en este momento de la cruz no se desdice. Él durante todo su ministerio quiso mostrar el rostro del Padre. Y el rostro de un Padre misericordioso, de un Padre amoroso, de un Padre bueno, de un Padre que no tiene límites en el acoger, de un Padre que no tiene miramientos para poder conceder el perdón al ser humano, de un Padre que es capaz de mirar con misericordia a toda persona. Por eso Jesús ahora con estas palabras muestra el rostro de ese Padre amoroso, de ese Padre que perdona. Y pide el perdón para aquellos que le han hecho daño, para las autoridades judías, para los verdugos que lo han llevado hasta la cruz, que lo han clavado en cruz. Pide el perdón para sus amigos, para esos que lo han traicionado, que lo han dejado solo. Pide el perdón por nosotros. No nos olvidemos que precisamente lo que estamos meditando hoy es que Cristo ha sido clavado en la cruz por nosotros, por nuestros pecados. Pide el perdón sobre el mundo entero. Cristo nos perdona y suplica el perdón para cada uno de nosotros, porque está convencido de aquello que ha vivido y de aquello que ha predicado. Con esto nos recuerda el Señor que Dios está siempre dispuesto a perdonarnos. Con esto nos recuerda el Señor que no importa cuál sea nuestra situación de vida, cuál sea nuestra realidad, Dios no nos quiere hacer daño. Dios está esperando perdonarnos. Dios está esperando misericordiarnos. Dios está esperando darnos su amor y su misericordia en cualquier momento de nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios nos mira continuamente como sus hijos. Dios no está mirando en qué nos equivocamos, ni el detalle que hace sobre nuestra vida es cuál es nuestro error, cuál es nuestro pecado, en qué hemos fallado, nada de eso. Dios cuando nos mira está mirando a sus hijos que podemos equivocarnos, a sus hijos que por ignorancia, por necedad o por algún motivo, cualquiera que sea, terminamos alejándonos de su presencia y viviendo en el mal. El Señor quiere perdonarnos y nosotros hemos de acogernos a ese perdón. Ojalá que nosotros nunca se nos olvide que siempre podemos encontrar ese perdón en el Señor. Insisto, no importa lo que hayamos hecho, no hay pecado que no sea perdonado. Si este que es el Hijo de Dios y que está viviendo en su propia carne todo este sufrimiento, es capaz de pedir el perdón para sus verdugos y para todas estas personas que tienen que ver con esta realidad, incluso para nosotros, ¿cómo no va a ser capaz de mirarnos con ojos de misericordia a cada uno de nosotros para levantarnos de nuestra fragilidad? No podemos perder de vista eso. El Dios en el cual nosotros creemos no es un Dios que nos quiera hacer daño, no es un Dios que quiera vengarse de nosotros, no es un Dios que quiera proceder con nosotros de acuerdo a cómo nosotros actuamos, para nada. Si eso fuera así, creo que todos estuviéramos fulminados ya. El deseo de Dios es perdón, el deseo de Dios es salvación, el deseo de Dios es recomponer nuestra vida. Y si ese es el Padre en el cual nosotros creemos, el Padre que nos reveló Jesucristo, y Jesucristo es nuestro modelo, y Jesucristo, decía yo al comienzo, es consecuente con lo que ha predicado, con lo que ha dicho y la convicción que tiene con relación a ese Padre, pues el mensaje para nosotros es que no solamente estamos llamados a estar convencidos de que tenemos un Padre que nos perdone y debemos buscar su perdón, sino que tú y yo también estamos llamados a perdonar. Atención con esto, que es fundamental en la vida del cristiano. De hecho, en el Evangelio, cuando el Señor les enseña a sus discípulos a orar y les dice que les explica el Padre Nuestro, o mejor, les indica que la oración que van a hacer es el Padre Nuestro, la única petición que tiene explicación es esa: perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Porque si ustedes perdonan, sus padres los va a perdonar, y con la misma medida que usen van a ser ustedes medidos, en fin. Tú y yo estamos llamados a perdonar. Y yo sé que esto es difícil porque al igual que Jesús que sufre tantas cosas, nosotros también sufrimos muchas cosas por parte de otra gente, de gente que nos hiere, de gente que nos hace daño, de gente que queriendo o no queriendo causa mal a nuestra vida. Y lógicamente eso hace que nuestro corazón se llene de resentimiento, que se llene de cosas negativas. Esta palabra que el Señor Jesús dice en la cruz es una palabra para proteger su corazón y para proteger el nuestro. No dejemos que nuestro corazón se dañe.
Cuando en nuestro corazón no hay capacidad de perdonar, sino por el contrario, hay resentimiento, hay deseo de venganza, hay una sensación negativa hacia el otro, estamos muertos en vida. Por eso Jesús, que camina hacia la resurrección, lanza esta expresión en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús no quiere que se dañe su corazón. Jesús no quiere que todo lo que Él ha construido, lo que ha comunicado, que es amor, que es paz, que es misericordia, se pierda en ese momento de la cruz. Quiere que todo fluya bien. Y para ti y para mí debe ser lo mismo. Estamos llamados a perdonar y a pedirle al Señor la gracia de aprender a perdonar. No es fácil hacerlo. Y para eso hay que quitar de nuestra mente y de nuestro corazón ciertas frases, ciertas tendencias que a veces tenemos con relación a esto. Yo he escuchado más de una vez gente que dice: que te perdone Dios, porque yo no perdono, Dios es el que perdona. Y resulta que, insisto, nosotros en el Padre Nuestro decimos: perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es un compromiso cristiano. Y es un compromiso de quien siente que tiene un Padre que es amoroso y que ese Padre amoroso le concede su perdón. El compromiso es ser capaces de perdonar. O también encontramos gente que dice: yo perdono pero no olvido. En realidad no se trata de olvidar. Perdonar no es olvidar. Perdonar es recordar sin dolor. Perdonar es recordar sin tener el corazón manchado. Perdonar es recordar sin tener el corazón herido. Y para eso necesitamos sin lugar a dudas la ayuda de Dios. Dios nos quiere ayudar. Y hoy el Señor te quiere dar la gracia del perdón. La gracia de que te sientas perdonado, perdonada por Él. Y la gracia de que tú también seas capaz de perdonar a quienes te han hecho daño. Si hay alguna persona que tú sientes debes perdonar, pídelo hoy al Señor la gracia de hacerlo. Pídelo hoy al Señor que te capacite para hacerlo. Y para poder perdonar hay que tener dos elementos fundamentales. Primer elemento, creer en Dios, creer en su perdón. Creer en Dios, en su perdón, y creer en que Él nos capacita para perdonar. Esa es una primera realidad. Estar convencidos de que el Dios en el cual nosotros creemos es un Dios que perdona y que nos capacita para perdonar porque somos sus hijos. Y Él quiere que nosotros seamos capaces de vivir como sus hijos. Y para eso hay que ser capaces de perdonar. Primera cosa, creer en el perdón de Dios hacia mí, pero también saber que Él me capacita para perdonar al otro. Y la segunda cosa, que es lo que hace Jesús en la cruz, justificar al otro. Parece una cosa sin sentido, pero si tú quieres que tu corazón esté protegido, si tú quieres que tu corazón esté cuidado, tienes que aprender a justificar a aquel que te hiere, a aquel que te hace daño. ¿Qué es lo que hace Jesús? ¿Qué dice Jesús? No saben lo que hacen, por lo tanto hay que perdonarlos. Es decir, nosotros tenemos que tener la capacidad de aquello que nos dice también San Ignacio de Loyola, ser capaces de salvar la proposición del otro. Pensar en favor del otro, decir: hombre, si me contestó mal es porque tuvo un mal día, si me hizo daño fue porque de pronto no quería hacerlo y se equivocó, si de pronto me hirió fue porque buscó otra cosa, otra situación, pero terminó en esto. Es decir, trata de salvarle la proposición al otro, no tanto pensando en el otro, sino pensando en ti, porque cuando en tu corazón se mete el resentimiento, te envenenas, y si te envenenas no vas a vivir, si te envenenas no vas a poder vivir el poder de la resurrección. Insisto, Jesús dice estas palabras en la cruz porque no se quiere quedar en la muerte. Y no en la muerte simplemente física, sino en la muerte de su corazón. No quiere su corazón oscurecido, quiere su corazón en plena luz. Y para poder hacerlo, debe perdonar. Es la invitación para ti y para mí. Acoge hoy el perdón de Dios, acoge hoy la misericordia de Dios, pero también disponte a perdonar y pídele al Señor la gracia para hacerlo. Y haz el ejercicio que hay que hacer. Salva la proposición del otro. Y en ese salvar la proposición del otro, bendícelo en todo momento. Cada vez que te acuerdes de esa persona que te hizo daño, cada vez que la vea, dile al Señor, Señor, bendícelo, Señor, bendícela. Es la manera de liberar nuestro corazón y es el modo de ser verdaderamente discípulos del Señor. En este momento pídele al Señor, cierra tus ojos y pídele al Señor esa gracia. Mientras está el canto, pídele tú al Señor la gracia de sentirte siempre perdonado, de creer en que no importa lo que suceda, Dios siempre te perdona si te arrepientes. Y también pídele al Señor la gracia de perdonar de corazón para que resucites, para que vivas de verdad. Sé que es difícil perdonar cuando no sabes amar. El rencor es algo
tan amargo adentro, no te dejas sonreír, ya no quieres vivir, porque no dejas eso atrás y empiezas a amar. Alguien que te amó, su propia vida entregó para que fueras libre de ese cautiverio. Él perdonó a los demás sin importar si hicieron mal, porque en lugar de odiar no decides voy a amar. Solo tienes que amar. El perdonar es una decisión que deja en libertad tu corazón y limpia toda herida. La amargura en ti no reinará. Solo Dios puede juzgar. Tú no puedes condenar y mucho menos murmurar. Si tú quieres que el Señor te perdone, debes primero perdonar. Segunda palabra. Hoy estarás conmigo en el paraíso. El paraíso nos recuerda la experiencia inicial del mundo. Cuando Dios creó al hombre, lo colocó en el paraíso. Adán y Eva vivían en el paraíso. Y en el paraíso vivían un estado de armonía en su relación con Dios y en su relación con el mundo, hasta que llegó el pecado. Y el pecado creó el desorden. El pecado dañó la comunión. Además de eso, tendríamos que recordar que en este capítulo 23, en el cual se encuentra esta frase, en el contexto en que están aconteciendo las cosas, esta frase la dice Jesús después que el buen ladrón le dice, hay dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Al que normalmente llamamos el buen ladrón le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y hoy, en la liturgia de la palabra de hoy en el Evangelio, escuchábamos que el Señor le decía a Pilato, mi reino no es de este mundo. Y el reino de Jesús, que no es de este mundo, está fundado en las buenas relaciones. Cristo, predicando el reino, lo que predica no es otra cosa que hay que vivir buenas relaciones con Dios, buena relación con los demás y buena relación con nosotros mismos. En eso consiste el reino de los cielos. Por lo tanto, cuando este ladrón arrepentido le pide esto al Señor, la respuesta que el Señor le da tiene que ver con ese recomponer las relaciones. Eso y estarás conmigo en el paraíso significa que Jesús le está diciendo a aquel hombre, hoy tu relación con Dios se recompone. Eso que Adán y Eva perdieron al principio, eso que tú has perdido por tu proceder, le está diciendo el Señor Jesús a este ladrón arrepentido, hoy Dios lo recompone. ¿Y por qué lo va a recomponer Dios? Por la actitud del buen ladrón. El buen ladrón es capaz de reconocer que hay una ruptura en la relación. De hecho, dice el texto que el otro ladrón comenzó a reclamarle a Jesús. Empezó a decirle, si eres el Cristo, bájate. Bájate y sálvate a ti, sálvanos a nosotros. Y aquel ladrón arrepentido se dirige con una palabra que viene de Dios a aquel otro ladrón. Es que no temes a Dios, tú que sufres la misma condena. Y nosotros la sufrimos porque nos las merecemos por nuestro proceder. Es decir, el buen ladrón es capaz de reconocer que ha hecho una cantidad de cosas que han roto la relación con Dios y con los demás. En cambio, el mal ladrón no. El otro ladrón que no se arrepiente está creando todavía más daño, está creando ruptura, está atacando a Jesús. Ni siquiera se acerca en buenos modales a decirle, mira, si puedes ayudarnos, ayúdanos, sácanos de esta. No. Le habla con agresividad porque no reconoce, no es capaz de recapacitar, no es capaz de darse cuenta que es un hombre que ha obrado mal, que es un hombre que se ha metido en la dinámica de lo contrario a Dios y que tiene que salir de esa realidad. El buen ladrón sí lo hace. Por eso escucha de Jesús, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, hoy se recompone tu relación con Dios y con la humanidad y con el mundo entero. Hoy tú naces de nuevo.
Hoy comienzas a ser distinto. Y es curioso porque ese hoy comienza el momento de la muerte de este hombre. Este hombre también está muriendo en la cruz. Sin embargo, Dios le está prometiendo una vida nueva porque es una vida de comunión con Dios que no tiene límites, que continuará en la eternidad. Aquel hombre se encuentra con el hoy de la salvación porque es capaz de reconocer que ha habido momentos en los que ha roto la comunión con Dios y ha roto la comunión con el otro. Hoy Dios nos quiere junto a Él, pero no es posible si no somos capaces de reconocer cuáles son nuestras acciones, cuáles son nuestras actitudes, qué es lo que vivimos que está rompiendo la relación con Dios y con el otro. Tal vez cosas de mi forma de ser, de mi forma de pensar, de mi forma de decir, de mi forma de proceder, con las cuales me estoy separando de Dios, con las cuales le estoy haciendo daño al otro. En estos días nosotros decíamos que no hay nada más peligroso en la vida cristiana que perder la capacidad de autocriticarnos. El ladrón que no se arrepiente al lado de Jesús no se autocritica, el buen ladrón lo hace. Y tú y yo estamos llamados a autocriticarnos, es decir, ser capaces de descubrir en qué estamos fallando en nuestra relación con Dios y en qué estamos fallando en la relación con el otro, de tal forma que podamos recomponer la vida, que nos acojamos a la obra de Jesús que quiere ayudarnos a recomponerla. En este camino no estamos solos, Dios nos ayuda a ser capaz de transformar nuestra existencia. Y lo mejor de este asunto es que Dios cree en ti y en mí, la debilidad de Dios es esa. Por eso continuamente nos da una oportunidad. El Dios que todo lo puede, el omnipotente, tiene una debilidad. ¿Y cuál es la debilidad que tiene? Que cree en ti y en mí. Por eso nos da siempre una nueva oportunidad. Pero hay que saber aprovechar esa nueva oportunidad. Hay que saber aprovechar ese hoy de la salvación. Por eso tenemos que mirar hacia adentro y preguntarnos. No solamente descubrir que somos hijos de Dios y Dios nos mira con bondad, eso es cierto. Y eso no lo podemos perder de vista nunca. Pero también hay que descubrir de qué manera no estamos correspondiendo a ese ser hijo de Dios. De qué manera nuestra relación con Dios, nuestra relación con el otro se está dañando, se está destruyendo por mi forma de ser, por mi forma de proceder y porque pienso que los otros son los que tienen el problema. Aquel ladrón que no se arrepiente parece que le estuviera echando agua sucia a Jesús como si Jesús fuera el culpable de su situación. Y eso nos pasa a nosotros. Los demás son los culpables. Los demás son los que se equivocan. Los demás son los que me hacen coger rabia. Los demás son los que me provocan. Los demás. Todo el mundo está mal, pero yo estoy bien. Incapacidad de autocriticarnos. Y cuando eso pasa, perdemos la posibilidad de vivir auténticamente como hijos de Dios y de hacer, como decíamos en la celebración de la palabra a las 3 de la tarde, de hacer que el sacrificio de Cristo valga. El sacrificio de Cristo vale cuando tú y yo somos capaces de reconocer el amor de Dios, sí, pero también de reconocer en qué le estamos fallando a Él. Por eso, ojalá a la luz de esta palabra, hoy estarás conmigo en el paraíso, nosotros pensemos qué es lo que me impide entrar en el paraíso con Dios. ¿Qué es lo que me impide estar en comunión con Dios hoy? Porque el paraíso no es otra cosa que eso, estar en una profunda unión con Dios que tiene que pasar por la unión con el hermano, que tiene que pasar por mi buena relación con los demás. De eso se trata el reino que Cristo vino a inaugurar, el reino que Cristo sigue formando en nosotros en la iglesia y el reino que nos espera en la eternidad. Que el Señor nos conceda esa gracia a cada uno de nosotros. La gracia de reconocernos amados por Dios, pero la gracia también de reconocer en qué estamos fallando en nuestra respuesta. Ahora, mientras está el canto, te invito a que cierres tus ojos y concienzudamente, frente al Señor que te ama, frente al Señor que ha entregado su vida por ti, seas capaz de preguntarte y de reconocer frente a Él en qué le estás fallando. Reconócelo. Estoy fallando en esto, en mi trato así a mis seres queridos, estoy fallando en mi compromiso en esto, estoy fallando en mi infidelidad en esto. ¿En qué estoy fallando? Díselo a Dios y pídele a Él que te ayude a transformar esa realidad, porque Él está de tu parte. Gira que gira, rueda que rueda, siento tus manos sobre mi greda. Me asombra pensar que tú la quieras. Tu cacharro acaba de caerse, acaba de quebrarse, acaba de encontrarte. Tú mi alfarero, toma mi barro y vuelve a empezar de nuevo. Tú mi
mi alfarero, toma mi barro y vuelve a empezar de nuevo. Tercera palabra, mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. El que ya lo ha entregado absolutamente todo y parece que no tiene más nada que entregar, el que parece que ha sido despojado absolutamente de todo, ahora entrega a su madre. Y no lo está haciendo, como piensan algunos, para resolver un problema de última hora. Es que me están matando y mi mamá está sola, ¿a quién se la dejo? No. Jesús no esperaría hasta el último momento para hacer eso, por una sencilla razón. Jesús está agonizando. Por lo tanto, no puede hablar más de la cuenta. De hecho, la persona que era clavada en cruz moría asfixiado, porque no podía respirar. Tenía que levantarse continuamente, tratar de levantarse sobre los pies la persona para poder recoger un poco de aire. Por eso dice el texto del Evangelio que le partían las piernas a quienes estaban crucificados. Cuando llegaron a Jesús ya estaba muerto, no hubo necesidad de partírselas. ¿Por qué se las partían? Los otros estaban vivos. Se las partieron para que no tuvieran la posibilidad de levantarse para poder recoger aire. Jesús no puede casi ni hablar en ese momento, está agonizando. Jesús, sabiendo que iba a morir, hubiese resuelto ese problema antes, porque ya sabía precisamente hacia dónde iba, sabía que iba a morir. Por lo tanto, podía llamar a alguno de los discípulos o algún familiar cercano y decirle: quédese con mi mamá, porque no tengo a quién dejársela. ¿Quién la va a cuidar? ¿Quién la va a alimentar? ¿Quién va a ver por ella? No se trata de una situación funcional que Jesús quiere resolver. Es que Jesús verdaderamente quiere entregar a su madre. Y la quiere entregar por una razón fundamental. Él sabe cuánto ha hecho su madre por él. En su vida humana ha experimentado esa compañía, esa presencia. La Virgen María le tuvo que enseñar a Jesús la vida religiosa, porque eso lo hacía la mamá, como nuestras madres lo hacían, y creo que todavía lo hacen. Nuestras madres en la casa nos enseñan el Padre Nuestro, el Ave María, el Ángel de la Guarda. María hizo lo mismo con Jesús. Le enseñó la vida religiosa, le mostró el Padre Dios en su niñez. María le enseñó a leer seguramente porque la mamá era la que le enseñaba a leer con los salmos al hijo en la casa. Como hacía nuestra mamá antes, que cogían la cartilla A, B, C y teníamos que aprender así, seguramente María le tuvo que enseñar a Jesús. María cuidó de él, María lo protegió, María lo ayudó a crecer. Y como sabe lo bueno que ha sido su madre con él, quiere que otros experimenten lo mismo. Por eso en aquel discípulo que está junto a la cruz, dice el Evangelio de San Juan capítulo 19, el discípulo amado, al lado estaba su madre y estaba el discípulo amado. En ninguna parte dice que es San Juan, en ninguna parte del Evangelio de Juan dice que es Juan. En todo el Evangelio se habla del discípulo amado. ¿Y por qué este Evangelio habla del discípulo amado y por qué en este momento de la cruz está el discípulo amado? Porque es que el discípulo amado somos tú y yo. El discípulo amado somos toda la iglesia, no tiene nombre en el Evangelio. Y ese discípulo amado, insisto, eres tú y yo. A ti y a mí, a toda la iglesia, nos está entregando en la cruz Jesús a su madre como nuestra madre, para que nos acompañe, para que nos cuide, para que nos eduque, para que nos enseñe, para que nos ayude a crecer, y a crecer en todos los sentidos. Hermoso esto. Y qué bonito que nosotros seamos capaces de hacer como ese discípulo amado. Dice el texto de ese capítulo 19 de San Juan: desde aquel día el discípulo se quedó con ella en su casa. Se la llevó a su casa. Se la llevó a vivir con él. Ojalá que nosotros seamos capaces de llevar a la Santísima Virgen María a la casa de nuestro corazón, al ámbito en el cual nos movemos, continuamente en la presencia, estar continuamente en la presencia de ella, pedirle que nos acompañe en nuestro camino hacia Dios. Ella, que es la fiel discípula, sabrá enseñarnos, sabrá formarnos en el camino del discipulado. Ella, que formó en el vientre a su Hijo, sabrá formarnos a nosotros para que seamos como Él, para que podamos vivir el discipulado y el servicio como Dios quiere que lo hagamos. Y es interesante porque el Evangelio dice que María estaba de pie. A mí me parece genial eso que dice el Evangelio, porque con esa expresión está diciendo muchas cosas. María debería estar seguramente derrumbada interiormente. Claro que sí. Se está cumpliendo la profecía del viejo Simeón. Una espada te atravesará el corazón.
A María le está atravesando el alma la espada del sufrimiento. Está viendo sufrir a su hijo. Lo está viendo morir en la cruz. A ese mismo que llevó en su vientre, a ese mismo que acompañó a crecer, a ese mismo que educó, a ese mismo que formó, a ese mismo que seguramente corrigió, a ese mismo con el cual compartió tantas cosas bonitas, lo está viendo morir injustamente en la cruz como un criminal. Hay dolor en el corazón de María, hay sufrimiento en el corazón de la Madre de Dios, hay un dolor inmenso y sin embargo, dice el Evangelio, está de pie. Está derrumbada interiormente, pero está de pie. Y está de pie porque su confianza está puesta en Dios. Está de pie porque sigue siendo la esclava del Señor. Está de pie porque la sigue sosteniendo la misericordia divina. Y la Virgen María quiere acompañarnos en nuestra vida también, en nuestros sufrimientos, en nuestros dolores, en nuestros quebrantos. Quiere que cada situación de la vida podamos vivirla de pie. Por eso ojalá, insisto, que la acojamos con corazón dispuesto porque no somos huérfanos y que no nos dejemos llenar la cabeza de cucarachas por otros. Si Jesús, en este momento crucial de la cruz, entrega al discípulo amado en el cual estamos representados todos nosotros a su madre, es porque quiere que la tengamos como madre. No es un invento nuestro. No es algo que se le ocurrió un día a alguien, es que la Sagrada Escritura lo dice. Y porque la Sagrada Escritura lo dice, la Santa Madre Iglesia venera con profunda devoción a la Santísima Virgen María y se deja acompañar en el proceso de fe. Dejémonos acompañar por ella e invoquémosla continuamente como protectora, como Madre buena. Pero pensar en la Santísima Virgen María, en esta palabra de la cruz, esta palabra que el Señor dice en la cruz, mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre, es también pensar en que ese amor materno de la Santísima Virgen María se encuentra concretizado en nuestras madres terrenales. Esta palabra nos debe llevar a pensar qué tanto significan nuestras madres para nosotros, qué tanto las valoramos, qué tanto de verdad las hacemos parte de nuestra existencia, sobre todo cuando vamos creciendo, porque cuando somos pequeños dependemos absolutamente de ellas. Algún día alguien me explicaba que cuando estamos recién nacidos nuestro mundo es el seno materno y que aprendemos a relacionarnos con el mundo precisamente a través del seno materno. Por eso es importante recibir el seno de la mamá cuando estamos recién nacidos y durante los primeros meses de vida. Imagínense eso, partiendo de ahí lo que significa la madre, lo que representa la madre en nuestro crecimiento, en nuestra madurez, en nuestro realizarnos. Es una cosa hermosa. Hoy es un día para valorar a nuestras madres y, insisto, para pensar qué tanto las valoramos. Yo sé que hay madres que seguramente se han equivocado, porque no son perfectas. Pero ahorita hablábamos del perdón. Ahorita hablábamos de cómo el Señor Jesús no es capaz de mirar negativamente, sino de justificar. Justifiquemos a nuestras madres si se han equivocado y tratemos de valorarlas como lo que son, un don de Dios, un regalo de Dios. Solamente cuando las perdemos, aprendemos a descubrir realmente lo que significan. No esperes a perder a tu madre. Ahora, en vida, dale lo mejor. Porque cuando mueren ya no sirve nada. Absolutamente nada. Yo he visto mucha gente descuidados en su amor a las madres, a sus madres, y después cuando mueren le compran el mejor ataúd, le compran las mejores flores, le colocan la mejor lápida. ¿Y para qué sirve eso? Para nada. Decía una santa: en vida, hermano, en vida. Porque después de muerto lo único que sirve es orar. De resto más nada sirve. Absolutamente nada de lo que hagamos por una persona muerta sirve, solamente orar. El difunto no va a salir a oler nuestras flores porque no puede hacerlo. Ni va a salir a ver la belleza de la lápida porque no puede hacerlo, porque se fue con Dios. Pero sí podemos orar por ellos cuando ya se van, y en vida saber tratarlos bien. Y ojalá que nosotros a nuestras madres, a quienes la tienen viva, la sepan tratar, que sepan descubrirla como un don de Dios, que sepan descubrirla como un signo de Dios, que sepan descubrirla como el signo amoroso en el cual Dios ha querido manifestarnos su misericordia y su ternura. Que el Señor nos ayude a valorar cada vez más el regalo que nos ha dado en su Santísima Madre, la Virgen María, que la sepamos acoger, que la sepamos abrazar y nos dejemos abrazar por ella, y que también seamos capaces de valorar cada vez más a nuestras madres. Es más, si tienes a tu madre cerca ahora, dale un abrazo fuerte, dale un abrazo y hazle sentir lo importante que es para ti, lo valiosa que es para ti. Pidamos al Señor esa gracia especial en este momento, de dejarnos abrazar por la Virgen y de abrazar nosotros a nuestras madres con verdadero amor, con verdadera entrega.
Ese día yo estaba con María y me encontré a Jesús crucificado y agonizando lentamente me miró, la miró y le dijo: Madre, madre, ahí tienes a tu hijo. Madre, madre, ahí tienes a tu hijo. Hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. ¿Por qué razón yo la tengo que ignorar si Jesús me la entregó como mi madre? ¿Por qué razón la tengo que despreciar si Jesús me la entregó como mi madre? Cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esta expresión parece un reclamo de Jesús en la cruz a Dios, al Padre. Cualquier lector inadvertido del Evangelio, cuando se encuentra con esta frase, podría decir: claro, después de todo lo que ha vivido, está decepcionado de su Padre. Se siente burlado, se siente traicionado, injustamente condenado. Por eso le dice eso a Dios: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero en realidad no se trata de eso para nada. Está lejos Jesús de guardar en su corazón ese sentimiento hacia el Padre. ¿Y está lejos por qué? Porque es que los evangelios, cuando uno los lee, nos muestran que hay una intimidad profunda entre Jesús y el Padre. Hay una relación íntima. Va a decir en el Evangelio según San Juan Jesús: el Padre y yo somos uno. Bonita esa expresión. Porque es como quien dice: Él está dentro de mí, yo estoy dentro de Él y aquí vamos juntos y nada nos separa. Es más, el Evangelio de Mateo, cuando nos habla del bautismo del Señor, dice que salió una voz de la nube que dijo: este es mi Hijo amado. Y esa misma nube aparece el día de la transfiguración con el mismo mensaje: este es mi Hijo amado. Es la voz del Padre. Jesús no se olvida nunca de que Él es el Hijo amado del Padre. Vive toda su vida con esa plena conciencia. Es más, la fuerza de su ministerio, lo que comunica, lo que hace, lo que dice, lo hace con la completa convicción de que está amparado y sostenido por el Padre que le ama. Sabe que Dios no lo va a abandonar. Por eso en ese momento de la cruz, cuando lanza esta expresión: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No es porque Él se experimente abandonado de Dios. No es porque sienta que el Padre le está fallando. No es porque sienta que el Padre lo ha dejado solo. No es porque sienta que el Padre lo dejó a su suerte. Para nada. Lo que está haciendo Jesús tiene que ver con algo que meditábamos en la tarde, en la celebración de la Pasión. No nos olvidemos que Jesús está cargando tu pecado y el mío. Trae todas las cargas nuestras, las cargas de la gente antes de Él, la gente de su tiempo y la gente después de Él. Todo el pecado del mundo lo trae encima. Y el pecado tiene una característica que ya hemos mencionado aquí. El pecado nos separa de Dios. Por lo tanto, el pecado nos hace sentir abandonados de Dios. De hecho, cuando tú y yo estamos empecatados, uno siente como si Dios no quisiera nada con uno. Hay gente que no viene a misa porque es que la embarré con Dios y ¿qué voy a hacer yo para allá?
Hay gente que no quiere ni siquiera orarle a Dios. Hay gente que no se siente capaz de acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque siente que Dios le ha abandonado. ¿Pero de dónde le viene esa sensación? No de que Dios le haya abandonado. La sensación le viene del pecado, nos viene de nuestro pecado. Nuestro pecado nos hace sentir abandonados de Dios. Por eso cuando Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el grito de una humanidad completa. De una humanidad completa que se siente abandonada de Dios por su propio pecado. Que siente que Dios está distante de ella por su propio pecado. Que siente que es el castigo merecido precisamente por la incapacidad de convertirnos. Eso es lo que pasa. Jesús está siendo solidario con una humanidad que se siente abandonada de Dios. Pero no porque Dios la haya abandonado, sino porque ella misma, en su experiencia de vida, ha creado una experiencia de abandono. Por eso Jesús, con esta expresión, quiere mostrarnos cómo Él se solidariza con nosotros y nos ayuda a que no nos sintamos abandonados. Por eso se va a entregar en la cruz. Jesús, muriendo por nosotros, nos ha metido en la profundidad del corazón de Dios para darnos nueva vida. Y nosotros tenemos que convencernos de eso. Por lo tanto, podemos levantar la cabeza y podemos decirle a Dios, Señor, ten misericordia de nosotros. De hecho, la respuesta a este interrogante es la resurrección. Y no la respuesta para Cristo, porque es que Cristo no se siente abandonado, es la respuesta para ti y para mí. La resurrección es la respuesta que nos dice que Dios no nos ha abandonado jamás y que las cosas pueden ser diferentes. Es la respuesta que nos dice que del pecado puede salir la vida. Es la respuesta que nos dice que de nuestra situación oscura puede venir la luz. Es la situación que nos dice que de nuestra realidad que nos tiene sumido en el fango puede salir un levantarnos a una vida gloriosa. Por eso no te sientas abandonado, abandonada de Dios jamás, porque Dios no lo ha hecho nunca. Tan es así que ha entregado su vida por nosotros. Si ha sido capaz de dar la vida por nosotros, no nos va a abandonar jamás. No te sientas abandonado, no te sientas abandonada. Y cuando eso suceda, por el hecho que sea por una cuestión moral, por tu pecado, o sea por una dificultad, o sea por una situación adversa que estás viviendo, dile, Señor, confío en ti. Hoy renuevo mi confianza en ti. Dile si quieres lo que sientes. Puedes decirle eso. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero no como una queja, sino como un lamento. Un lamento en el cual tú termines diciéndole, pero cuando me siento así, yo sé que estás conmigo. Yo sé que me acompañas. Yo sé que me cuidas. Yo sé que eres fiel. Yo sé que no me dejas. No te sientas abandonado, abandonada de Dios. Y esta palabra es también un llamado a que ayudemos a que la gente no se sienta abandonada. Porque mucha gente se siente también abandonada por muchas situaciones. Hay que salir a sostener al otro que vive en pobreza, al otro que vive en el hambre, al otro que vive la desnudez, al otro que vive el maltrato, al otro que vive la discriminación, al otro que no se siente amado, que no se siente aceptado, que no se siente reconocido. Es una invitación a no sentirnos abandonados esta palabra, pero también a no abandonar al otro, a saber que tenemos siempre la posibilidad de tender la mano, de hacernos presente, de socorrer, de ayudar. Insisto, no te sientas nunca abandonado, abandonada. Y en este momento pídele esa gracia a Dios. Y si en algún momento lo has sentido, pídele perdón a Dios en este momento mientras está el canto. Dile, Señor, perdóname porque a veces me he sentido abandonado, abandonada. Y hoy renuevo mi fe en ti, mi confianza en ti, y creo y espero en tu presencia, en tu amor y en tu bondad. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Me rodean como leones hambrientos y se reparte la suerte mi túnica.
Me taladran mis manos y mis pies y se burlan y me dicen que me salves. Elí, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Quinta palabra, tengo sed. Y la primera cosa en que hay que pensar aquí no es tanto en una sed espiritual, seguramente la tiene. Pero Jesús tiene sed, sed auténtica, sed de tomar líquido, así como nos pasa a nosotros. ¿Y por qué tiene sed Jesús? Es apenas lógico. La noche anterior lo han tomado de un tribunal hacia otro, lo han llevado de un lado hacia otro, no lo han dejado dormir, lo han flagelado, lo han maltratado. Está desangrado, completamente desangrado. Y está desangrado porque, como lo hemos meditado otras veces, Jesús camina hacia el Calvario no con la cruz completa, camina solamente con el madero horizontal, es decir, en esta forma. Jesús está amarrado al madero horizontal y la tradición que miramos en el Via Crucis dice que tuvo 3 caídas, pero tuvieron que ser muchas más en ese camino tortuoso. Y cada vez que caía Jesús aterrizaba sobre sí mismo, no podía meter las manos. Tuvo que reventarse el rostro, tuvo que reventarse su cuerpo. Por lo tanto, Jesús está completamente desangrado. Ha perdido mucho líquido, tiene sed, sed física. Y ese tener sed indica que ese que está clavado en la cruz, que es el Hijo de Dios, es Dios sin lugar a dudas, pero también es hombre. Es Dios y hombre verdadero. Y que como hombre verdadero ha vivido todo lo que nosotros vivimos menos el pecado. Eso lo dice la palabra de Dios. Ese Jesús que sintió sed, sintió hambre, de hecho en las tentaciones tenía hambre, dice el texto. Sintió hambre Jesús. Ese mismo Jesús experimentó también la tristeza. Por allá cuando murió su amigo Lázaro, dice el texto que Jesús lloró. Lloró como nosotros lloramos cuando estamos tristes. Ese mismo Jesús experimentó la traición de sus amigos, no solamente de Judas. Al final lo traicionaron todos porque todos se fueron. Nada más quedó el discípulo amado. Todos lo traicionaron, lo abandonaron. Jesús fue traicionado como nosotros vivimos muchas veces la traición. Jesús experimentó la soledad. Anoche decíamos, acompañemos a Jesús con esta oración porque es que Jesús, la noche en que fue tomado preso, se la pasó solo, de un lugar a otro. Experimentó la soledad de los seres queridos que lo acompañaron durante mucho tiempo. Unos porque no podían estar como su madre y otros porque no quisieron estar, por miedo. Ese Jesús tuvo miedo. En la oración en el huerto de Getsemaní dice el texto que Jesús tenía tanto miedo que sudaba como gotas de sangre. Es decir, era un miedo pavoroso, era un miedo que le paralizaba la vida. Ese es Jesús. Un Jesús auténticamente humano. ¿Y qué significa eso? Que sea Dios y que sea hombre. Significa que comprende nuestra fragilidad. Significa que se solidariza con nuestro dolor. Significa que se solidariza con nuestra tristeza, con nuestra angustia, con nuestra soledad, con nuestros vacíos, con nuestros dolores, con nuestros quebrantos. Jesús no es indiferente a lo que tú vives. Por eso esta palabra tiene que ver con la anterior. No podemos sentir el abandono de Dios. No podemos sentir que Dios es indiferente a lo que vivimos, porque es que Él mismo ha experimentado en su carne lo que nosotros vivimos. Dolor, miedo, tristeza, angustia, soledad, traición, hambre, sed, desnudez incluso. Desnudez. Porque recién nacido estuvo en un pesebre. Desnudez. Todo lo ha experimentado Jesús, todo lo que nosotros hemos experimentado. Por eso Él nos acompaña en todo momento, especialmente en el dolor. Cuando más sufrimos, Cristo se hace más solidario con nosotros,
porque sabe lo que vivimos, en la enfermedad, en la tragedia afectiva, en el dolor, en la angustia, en el vacío, en la tristeza, en todo lo que vivimos. Hoy tengamos presente esa realidad y hagámosla nuestra. En este momento te invito a que le des gracias al Señor. Dale gracias porque nunca te deja. Dale gracias porque siente contigo. Dale gracias porque siempre te acompaña. Cierra tus ojos y haz una oración de acción de gracias ahora al Hijo de Dios que te amó y se entregó por ti. Busca la sierva, torrentes de agua, así busca mi alma, a ti, oh Dios mío, tienes sed de Dios, del Dios vivo, cuando entraré a ver el rostro de Dios. Busca la sierva, torrentes de agua, así busca mi alma, a ti, oh Dios mío. Sexta palabra, todo está cumplido. Con esta expresión Jesús quiere decir, he hecho lo que tenía que hacer. He cumplido la voluntad del Padre. El encargo que me dieron lo he hecho y lo he hecho bien. No me faltó nada. Tanto no me ha faltado nada que di hasta mi vida. Lo ha hecho bien Jesús. Ha cumplido bien la misión. Esta expresión encierra la satisfacción del deber cumplido. A pesar de que Jesús está sufriendo, experimenta Jesús satisfacción. No por el sufrimiento en sí, sino porque sabe que ese sacrificio vale la pena. Ha cumplido la voluntad del Padre y cumpliendo su voluntad le ha tocado enfrentar la muerte de esta manera. Y no la esquivó, no le sacó el cuerpo, no le hizo el quite, sino por el contrario, la enfrentó. La enfrentó con firmeza, la enfrentó con seguridad, con la misma seguridad con la cual enfrentó todos los momentos de su vida. Todo está cumplido. Ha hecho bien la misión y está satisfecho. Y qué bonito ejemplo para ti y para mí, porque tú y yo hemos venido a este mundo con un propósito. Nosotros no venimos a cumplir simplemente el ciclo de los animales. Nacer, crecer, reproducir y morirnos. No. Nuestra vida tiene un fin. Y un fin no estoy hablando simplemente de que va a terminar un día, estoy hablando de un telos, de una finalidad, de un propósito. Y tú estás en este mundo con un propósito para cumplir y para cumplirlo bien. Y muchas veces cumplir ese propósito, llegar a la satisfacción de hacer las cosas bien, va a implicar sufrir, va a implicar esfuerzo, va a implicar dedicación, va a implicar negarnos a nosotros mismos. De hecho, el Señor dice eso en su palabra. El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque los grandes proyectos, las grandes responsabilidades implican esa negación. Implican ese tener la capacidad de esforzarnos, de sacrificarnos, de dar más. Por esto, a través de esta palabra, el Señor quiere motivarnos a que no desistamos en nuestro empeño de hacer las cosas bien. No importa que a veces sea difícil, no importa que a veces tengamos que renunciar a muchas cosas. Duele a veces renunciar. Duele bastante. Y duele porque hay realidades, situaciones, personas con las cuales queremos mantenernos, pero que sabemos nos toca posponer. Y posponer todas esas realidades, esas situaciones, esas personas, porque hay que seguir avanzando en el camino que Dios nos ha trazado, en lo que Dios nos quiere mostrar, en lo que Dios quiere que realicemos. No te desanimes. No te desanimes en el cumplimiento del proyecto que tienes y que es un don de Dios que Dios te ha entregado. No te desanimes en el ser un buen padre de familia, en el ser un buen esposo, en el ser una buena esposa, en el ser un buen hijo, en el ser un buen trabajador público, en ser un buen profesional.
Aun cuando los demás hagan las cosas mal, no te desanimes. No permitas que a tu vida llegue la mediocridad. No permitas que a tu vida lleguen las medias tintas. No puede ser. Porque solamente con un trabajo de calidad, de esfuerzo y de dedicación podemos alcanzar el objetivo, el propósito que Dios nos ha colocado para nuestra realización, para vivir con satisfacción la vida, para poder sentir, experimentar que hemos hecho las cosas bien y que por lo tanto estamos realizados. Al final Jesús experimenta en la cruz su realización. Insisto, no es que sea el sufrimiento lo que nos va a realizar, no se trata de eso. Es que el poder llegar ahí, a pesar de los sufrimientos y de todo lo que hemos vivido, nos da la satisfacción del deber cumplido. Todo está cumplido. Cristo cumplió todo, hizo todo lo que tenía que hacer para salvarnos, para redimirnos. Tú y yo estamos llamados a hacer todo lo que tenemos que hacer para que nuestra relación con Dios esté bien, para que el compromiso que Él nos ha colocado en esta vida lo podamos realizar de forma que vivamos con plenitud, con alegría, con gozo. Hoy dale gracias al Señor por su entrega en este momento, pero también dale gracias por esa responsabilidad que te ha dado, la que sea, por ese compromiso que tienes y que a veces sientes que te cuesta llevar. Dile a Dios gracias. Gracias por hacerme padre de familia, gracias por hacerme madre de familia, gracias por hacerme esposo, gracias por hacerme hija, gracias por hacerme hijo, gracias por hacerme docente y tener que cumplir esta labor que a veces es tan difícil. Dale gracias. Dale gracias porque cuando nosotros agradecemos es porque sentimos que el deber lo estamos cumpliendo bien. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitando una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, y por las promesas que hizo con nuestro padre Abraham. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en la sombra de la muerte, iluminar nuestros pasos por el camino de la paz. Séptima palabra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es una expresión de total confianza la de Jesús. La de total confianza en el Padre. Como decíamos ahorita, sabe que todo lo ha hecho bien, pero sabe también que su Padre lo ha ayudado a hacerlo bien y que el Padre lo va a seguir acompañando incluso en este momento trágico. Jesús está muriendo en la cruz con la plena confianza de que ese no es el final, de que en Dios hay una salida, de que le espera algo mejor, porque Dios siempre va a sorprender, porque siempre Dios va a traer algo nuevo, porque cuando se confía en Dios, Dios siempre hace algo en favor nuestro que supera nuestra expectativa. Jesús confía en Dios y ha vivido toda su vida confiando en Él. Y confía en el momento definitivo de su vida en la cruz en Él. Y porque confía, va a encontrarse con la resurrección. Hay que aprender a abandonarnos en Dios. Hay que aprender a confiar en Él. Con la clave que nos da Jesús. Abandonarnos en Dios, confiar en Él, no es simplemente decir hazlo tú, Señor. Es yo hago mi parte y tú haz lo que como Dios quieres hacer. Y Dios siempre lo va a hacer. De eso se trata la vida. Se trata de un comprometernos y hacer lo que a nosotros nos corresponde, pero confiar en que Dios va a poner su parte. Confiar en que no hay un espacio vacío de Dios en nuestra vida, no lo hay. Y cuando tú y yo vivimos con esa certeza, con esa confianza, todo lo enfrentaremos y todo lo superaremos. Y siempre, después de una situación difícil, vendrá algo mejor.
Hay quienes dicen que cuando más oscurece es porque va a amanecer. Es lo que está pasando con Jesús. Su vida se está apagando y parece que la oscuridad cunde, pero es todo lo contrario. La luz de la resurrección se acerca. La luz de la resurrección iluminará su vida. La luz de la resurrección iluminará toda la humanidad. Esa misma luz de la resurrección quiere iluminarnos a ti y a mí, pero solamente se dará si confiamos de verdad en el Señor Jesús. Esta palabra es una invitación a que nosotros evaluemos nuestra confianza en Dios. ¿Qué tanto confiamos en el Señor? ¿Qué tanto confiamos en su presencia? ¿Qué tanto confiamos en que la dificultad, la adversidad no es la última palabra sobre nuestra vida, sino que siempre en Él habrá una nueva posibilidad? No se te olvide, Dios siempre nos va a sorprender, y nos va a sorprender porque nos ama, nos va a sorprender porque no se cansa de darnos. Ojalá que todos los días en tu vida tú digas esta frase: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi día. Padre, en tus manos encomiendo esta actividad. Padre, en tus manos encomiendo esto que voy a hacer. Padre, en tus manos encomiendo este negocio. Porque es hacer partícipe de toda realidad de mi vida al Señor, y porque es confiar en que todo lo que yo hago, lo hago junto a Él, y Él lo hace conmigo. Que el Señor fortalezca nuestra existencia. Que el Señor disponga nuestra vida cada vez más hacia Él. Que el Señor nos dé la gracia de una confianza absoluta en Él para poder avanzar siempre en nuestra vida con la certeza, con la convicción de que aquel que nos ha amado, aquel que ha entregado su vida por nosotros, no nos deja nunca y cumple su promesa de estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Que esta meditación de la palabra, de las palabras de Cristo en la cruz que hemos hecho, nos ayuden a renovar nuestra esperanza en el Señor, nos ayuden a sentirnos acompañados siempre por Él, nos ayuden a sentirnos siempre sostenidos por Él. Que la misericordia de Dios nos acompañe y que nosotros nos dejemos acompañar por Él. Te invito a que en este momento te postres de rodillas. Póstrate un momento. Póstrate un momento y dale gracias a Dios. Todo este día, desde el Via Crucis hasta este momento, hemos meditado en esa entrega amorosa de Dios, de Cristo por nosotros. Solo dile gracias del modo que quieras hacerlo. Si lo puedes hacer abrazado con tus seres queridos, hazlo. Juntos, desde el lugar donde se encuentran, desde su casa, desde su hogar, denle gracias al buen Dios que lo ha dado todo por nosotros. Digamos todos, gracias, Señor. Jesús, después de decir estas palabras en la cruz, sus últimas palabras, dice el Evangelio que muere, probó la muerte para indicar que se solidariza profundamente con nosotros incluso en la tragedia más grande que podemos vivir, que es esa, la muerte. Y dice el Evangelio que fue José de Arimatea a pedir su cuerpo. Y lo recogieron, lo bajaron de la cruz y lo llevaron a un sepulcro nuevo, un sepulcro que no había sido utilizado por nadie.
ahí es colocado el cuerpo de nuestro Salvador. El cuerpo que es el testimonio de que realmente ha probado la muerte. Dios ha probado en sí mismo la muerte. Dios ha experimentado en sí mismo, en la carne, en su carne, lo que significa morir. Es conducido al sepulcro. Yacerá en el sepulcro, a la espera de la resurrección gloriosa, porque la vida no termina aquí, porque este ha sido simplemente un paso necesario para llegar a la plenitud, a la vida eterna. Vamos a contemplar ahora a Jesús en el sepulcro. Te invito a que te dispongas ahora a contemplar a ese Jesús, a esa imagen de Jesús colocado en el sepulcro, y que con amor medites sobre su entrega por ti y por mí, que con amor medites en su misericordia, que con recogimiento medites en la grandeza de lo que ha hecho por nosotros, y que medites también en tu compromiso y la respuesta que le vas a dar por ese amor, por esa bondad. En este momento nos quedamos para esta procesión virtual y acompañar a Jesús en esta meditación en el Santo Sepulcro.